Buenas noches, hermanos y amigos. El pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, para el grupo de Facebook Los Falsos Apóstoles de la Luz del Mundo. Pregunta: ¿quién le cambió el nombre a Eusebio Joaquín González? Hay dos versiones en la historia. La historia de la Iglesia Cristiana Espiritual, la versión de la Iglesia Cristiana Espiritual en su historia escrita, que es de donde sale el movimiento de la luz del mundo, particularmente Eusebio Joaquín, donde recibe el Evangelio, donde lo ordenan como pastor y después se separa. Y la otra fuente, pues es la historia de ellos mismos, ya reescrita, que para mí ya pierde credibilidad desde el momento en que reescriben su propia historia. Creo que los que lo conocieron al principio y donde se convirtió son más honestos al contarnos la verdad de las cosas que sucedieron. Pero antes de citar estos libros, y quiero decirles que estoy muy contento porque me acaba de llegar La Serpiente y la Paloma, del hermano Manuel J. Gagiola, mis respetos, un personaje, un erudito, escribe muy bien. Y están en camino otros dos libros, ¿no? Antes de entrar en materia te leo el llamamiento de un verdadero apóstol. Me refiero al apóstol Pablo, Hechos 22:6. Mas aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí en el suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Fíjate que es Jesús de Nazaret el que le habla. Pablo se preocupa por saber la identidad, por supuesto, ¿no? ¿Qué voz es la que me está hablando? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí te será dicho lo que te está señalado hacer. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un Ananías, varón pío conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, es decir, que no era judío, era gentil convertido al judaísmo, viniendo a mí, acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo. Fíjate que estaba predestinado para que se encontrara con Jesucristo, lo viera, y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo fui arrebatado fuera de mí. Y le vi, fíjate, ya van 2 o 3 veces que la escritura menciona que Pablo ve a Jesucristo y habla con él. Y le vi que me decía: date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel y hería por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente. Y consentía a su muerte y guardaban las ropas de los que le mataban. Y me dijo: ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Más tarde diría el apóstol: ¿no soy apóstol? ¿No he visto al Señor?
Bueno, te leí el llamamiento de un verdadero enviado, de un verdadero apóstol. Yo no puedo creer a cualquier loco que llegue y me diga, soy embajador de Francia. Yo le preguntaría, ¿ya hablaste con el primer ministro o con el presidente? Dependiendo del país, ¿no? Y si me dice, sí, ya hablé con él, muy bien, él te envió. Nadie puede decirme que es enviado o embajador de Estados Unidos y luego decir que nunca ha hablado con Donald Trump. Bueno, te leí el llamamiento de un verdadero apóstol de Jesucristo que habla con Jesucristo, se encuentra con él, porque si tú me dices que viste una luz, que oíste una voz, no se te aparece nada, no ves a Jesucristo, bueno, pues entonces ¿quién te envió? Tu propia imaginación, ¿no? Tú no puedes ser enviado de alguien que no has visto. Entonces, el Señor que consigna la historia de la luz del mundo, la antigua historia, la primera, René Rentería, consigna y dice que esto lo tomó, por supuesto no lo tomó de Aarón, esto lo toma de testigos que lo conocieron, de los relatos de Aarón, y relata lo siguiente: el cambio de nombre, página 64. Era la madrugada del 6 de abril de 1926. Para el hermano Eusebio, la jornada del día anterior no fue diferente. Las labores de mozo habían sido numerosas como siempre. Sin embargo, sujeto a su costumbre de orar antes de dormir, dio gracias a Dios por llegar el término de un día más. Con la oración, su valor, su esperanza, su iniciativa y determinación se fortalecían. Cuando durmió profundamente no lo supo. De pronto, la estridencia de un ruido lo despertó sobresaltado. Un ruido estruendoso, como ensordecedor efecto de un trueno, cuyo eco hace vibrar las entrañas de la tierra, y de súbito una voz firme y vigorosa que afirmó: aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón. Estremecido por el potente estallido, se incorporó atemorizado y con desesperación preguntó a su esposa: hija, ¿oíste una voz como un trueno en el cielo? Ella, adormilada y somnolienta, contestó negativamente. Asombrado, se precipitó descalzo hacia la puerta y, quitando bruscamente la tranca, la abrió completamente y observó que no había indicios de lluvia ni viento que presagiara tormenta. Regresó lentamente a su sitio tratando de explicarse lo acontecido, e intentando interpretar el sentido de la frase. Reflexionó cuidadosamente y concluyó que, como Saulo en sus desvíos había embarazado a una de sus mujeres, aquí se refiere al hombre que lo bautizó y que era un personaje estrafalario, chamagoso, barbudo, junto con otro que se hacía llamar Silas. Este Saulo fue su maestro, lo bautizó y era siervo de él, o sea, Eusebio era sirviente de él. Y esta daría luz en fecha próxima. La desagradable impresión de esta acción bochornosa se le había convertido en una fijación cuya consecuencia era ese raro sueño. Volvió a acostarse y después de un rato todavía despierto, ocurrió lo sobrenatural. Los estallidos se repitieron más sonoros, más detonantes y más repetitivos. Se levantó inmediatamente, su esposa continuó durmiendo plácidamente. Él era el único testigo del extraño suceso. Bueno, acá con Pablo no era el único testigo. Los hombres vieron la luz y corrieron. Y también tenemos el testimonio de Ananías, que va y le dice lo mismo por Espíritu Santo.
y la sanidad de sus ojos, ¿no? Aquí él solito dice, él es el único testigo. Pero había diferencia, no se atemorizó, no tembló, no hubo miedo, sentía que podía desafiar el sonido. Repentinamente el humilde aposento se iluminó, una extraordinaria luz lo inundó todo, y el modesto adobe de una de las paredes se convirtió en un claro espacio donde apareció una visión. Una mano enorme que con su índice lo señaló directamente, índice que apuntó hacia él para que no hubiera dudas, y de nuevo la voz. Ese timbre de voz ya conocido que enfática y enérgica dijo, tu nombre será Aarón. Y el trueno se convirtió en eco, y el eco en resonancia, que se perdió en la inmensidad de esa luz extraordinariamente celestial, y lenta, muy lentamente la visión desapareció. Qué extraña sensación, pero a la vez qué dulce serenidad experimentó el hermano Eusebio. Y en medio de esta visión excepcional, se preguntó cuál era el sentido de estas palabras. Esto no era un sueño, ni fijación, ni somnolencia. Él estaba despierto, insomne, es decir, sin sueño, ¿no? Y había entendido claramente, el señalamiento era preciso y se cuestionó. Un nombre, un nuevo nombre, mi nuevo nombre. ¿Qué intención de Dios en llamarme con un nuevo nombre? ¿Y cuál es el propósito? Seguramente para Dios y solamente para Él mi nombre será Aarón, se dijo a sí mismo. El ambiente era extraordinariamente expectante. Cerró sus ojos por un momento tratando de comprender la visión y las emociones que había en su conciencia, y al abrirlos nuevamente, el techo de teja del sencillo aposento, fíjate que ya van varios elementos. Primero una voz como de trueno, luego un adobe y ahora una teja. Anótalos, ¿eh? Una voz, un adobe, de donde sale una mano y le dice, tu nombre será Aarón, así. Y ahora una teja, que tenía un hoyito, dice que se acostó, ¿no? Y al abrir los ojos, el techo de teja del sencillo aposento presentaba un orificio que se fue ampliando poco a poco. El hoyito de la teja, pues, algún clavo que ya no tenía, se empezó a abrir, hasta convertirse en una abertura de extensión tal que podía contemplar en toda la dimensión la bóveda celeste. Era como si hubiera viajado hacia la estratosfera, a miles de kilómetros, o acaso a través del tiempo, cruzando los espacios siderales, y situado como único espectador para admirar constelaciones formadas por estrellas, astros que, fulgurantes, cintilaban en el azul infinito de la eternidad. Ante este inexplicable espectáculo, esta gama de cuerpos celestes se movieron a ritmo lento y con destellos refulgentes empezaron a agruparse, como si quisieran formarse, hacer bloques, bloques que parecían signos, signos que se convertían en letras, letras que se juntaban en palabras, palabras que finalmente formaron una frase monumental en ese escenario infinito de luminiscencia excepcional que decía, tu nombre será Aarón, lo haré notorio por el mundo y será bendición. Fíjense cómo él se pregunta, según el relato, ¿para qué me quieren cambiar el nombre? ¿Para qué Dios querrá cambiarme el nombre? Y aquí supuestamente le da la respuesta, para hacerlo famoso. Tu nombre será Aarón, lo haré notorio. Esa fue la respuesta, ¿no?
¿Para qué me quieres cambiar el nombre, Señor? Para que te hagas famoso, para que sea notorio tu nombre y sea bendición. El nombre de Aarón sea bendición. Qué raro, ni al apóstol Pablo le dijeron que lo iban a hacer famoso en el mundo y que su nombre sería bendición. El único nombre dado a los hombres en el cual hay salud, bendición, libertad es el nombre de Jesús. Aquí tenemos varias cosas extrañas. Número 1, un hombre que dice que tuvo una visión y ni aún su esposa puede corroborarla porque le preguntó, mija, ¿cómo le dice? Hija, ¿oíste la voz? Y dice la mujer somnolienta, ¿no? No, yo no oí nada. O sea, ni su propia mujer es testiga. Y luego de un adobe sale una mano donde le dice, tu nombre será Aarón. Y él se pregunta, ¿para qué me está cambiando el nombre, Dios? Y después de un hoyito de una teja, mira una visión de las estrellas que le dice que lo quieren hacer famoso por todo el mundo. Nunca en el relato se dice se le apareció Jesucristo y lo comisionó. ¿Esto es un llamamiento apostólico? ¿Esto es un enviado? Evidentemente no, porque ni en su propio relato dice que Jesucristo lo envía a ningún lado. Saludos, déjenme saludar. Pastor Gamaliel, dice Gilberto Martínez, Cristo Jesús solo tuvo una estrella. Ajá, saldrá estrella Jacob. Es más poderoso Aarón porque se juntaron las estrellas para formar su nombre. Qué gran mentira, no. Es que, y luego, para hacerlo famoso, hermano Gilberto, ¿a cuál profeta se le dijo, te he llamado para que tu nombre sea famoso en toda la tierra y sea bendición? No concuerda con el espíritu de la escritura. Karina, dice Carmina Geraldín Gómez, se llaman alucinaciones. Sí, estaba alucinando, si es que sucedió, es que no sabemos si sucedió porque no hay testigos. Arturo Cervantes, Leonidas, Raquel López, Fanny Mengo, súbale un poquito al volumen. ¡Ah, hermana Fanny! Ok, es todo el volumen aquí. Socorro Acosta, Mirre Hernández, qué buen tema, hermano, el tema en el grupo. Enedilson Mendoza, Edenilson, Miguel Ángel Flores. Bueno, ¿no se le aparece Jesucristo? Él nunca pregunta quién eres, Señor, como Pablo. Pablo sí ve a Jesucristo, lo comisiona. Pablo es un enviado de Jesucristo. Aarón, a saber de quién es enviado. Bueno, no hay testigos de esa visión y es una visión con un propósito mezquino, hacer famoso el nombre de un hombre que, por cierto, en cuanto muere su hijo, procura quitarle la fama y decir, mi padre hizo esto, pero ahora yo soy el bueno. Hubo disidencia, ¿no? Como siempre, cuando se muere un líder y surge otro, pues no quieren aceptar al nuevo, ¿no? Y ahora que murió Samuel, pues Nazón llegó a la osadía de quitar los letreros Santidad a Jehová y poner su nombre, sus iniciales, y decir, mi tiempo ha llegado, cosa que disgustó a muchos. Pero el nombre de Aarón Joaquín no es famoso por todo el mundo, no se cumplió la tal profecía, y tampoco Dios ha llamado a nadie para que se haga famoso en el mundo, porque Él es Dios, el único Dios verdadero, y a otro no dará su gloria. Al que sí le dio toda la gloria es a su Hijo. Toda potestad te ha sido dada en el cielo y en la tierra, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese nombre sí es famoso en toda la tierra
Y ese nombre sí es bendición, salvación, libertad, sanidad. Bueno, ahora es bien curioso cómo en la historia de ellos se menciona a Saulo y Silas, que no eran sus verdaderos nombres, y se tiene que mencionar en los Hechos del Apóstol Aarón Joaquín, así se llama el libro, la existencia de estos dos sujetos estrafalarios que aparecen en su vida y de los cuales él aprendió, él bebió. Lo que no mencionan en el libro de la luz del mundo es que estos dos personajes se habían cambiado el nombre, según esto por inspiración del Espíritu Santo, y que era muy común que cuando bautizaran a la gente les cambiaban el nombre. Sí menciona que Saulo tenía dos mujeres y que se hacía llamar, pero no da mayores explicaciones porque no le conviene al historiador hablar de las prácticas del cambio de nombre, que es el tema que nos ocupa. Fíjate lo que dice la versión oficial más autorizada, porque es anterior y porque son los que estaban antes de Eusebio, los que le hablaron el Evangelio y que consignaron su propia historia. Dice el canto de la luz del mundo, la voz se oyó en Monterrey. Se refieren a esa visión, de la cual solo Eusebio fue testigo, según él. Pero lo que dice la historia de la Iglesia Cristiana Espiritual, en la cual se convierte Eusebio Joaquín, dice que la voz que se oyó no fue la de Dios, sino la voz de Antonio Muñoz, que se había cambiado el nombre a Saulo de Israel. Te estoy hablando de este personaje, mira, vamos a ver. Vamos a ver si lo alcanzas a ver aquí. Este que está aquí se llamaba Antonio Muñoz, pero se cambió el nombre a Saulo de Israel. Este fue el que bautizó a Eusebio y a su esposa. Este era el pastor que le leyó por primera vez la Biblia a Eusebio. Y aquí en la foto dice que es un hermano desconocido, este viejito. Y este otro es el otro profeta que era un poquito más condescendiente, más tierno, que era de izquierda a derecha, dice Saulo de Israel, Francisco Borrego el pastor, un hermano desconocido, y este otro barbón, Silas de Israel. Mira, estaba leyendo yo la historia de la Iglesia Cristiana Espiritual, que es el documento más serio en el tema, porque aún el librito Sanando la Sana Doctrina de la Iglesia El Buen Pastor es muy bueno, pero ellos citan a este libro, Historia de la Iglesia Cristiana Espiritual. Entonces te voy a leer lo que consignaron respecto a estos dos personajes, me refiero a estos dos profetas chamagosos, a este que bautizó Eusebio y a su compañero. Según la historia oficial, el misionero José Stewart de Irlanda llega a Tampico y se convierte en 27 personas, entre ellos uno de nombre Agapito Soto, y Agapito Soto le habla del evangelio a estos dos, a este que se llamaba Antonio Muñoz y a este otro que se llamaba, a ver, ahorita te doy el nombre,
Francisco Flores. Francisco Flores. Agapito Soto les habla. Después ellos dejan todo y se creen profetas, y estos dos locos le hablan a Eusebio y a su esposa. Te leo. Saulo y Silas. En la narración de la historia de la iglesia tiene que hacerse alusión a estos personajes, pues influyeron en la formación de grupos que más tarde llegaron a integrarse a la iglesia evangélica cristiana espiritual. Los verdaderos nombres de ellos fueron el de Saulo, Antonio Muñoz, y el de Silas, Francisco Flores. Se refieren a los de las orillas, ¿no? A este y a este de acá. El primero, originario de Chalchihuite, Zacatecas, y el segundo de Villa del Nombre de Dios, Durango. Ambos eran de denominación católico-romana, de buena posición económica, que unidos por la amistad, realizaron juntos un viaje de negocios a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Qué bonito está Casas Grandes, yo he estado ahí. Donde tuvieron la oportunidad de escuchar a un predicador que respondía al nombre de Agapito Soto. La doctrina que presentaba a oídos de aquellos que se le reunían era muy singular, pues era diferente a la que predicaban las iglesias ya existentes en aquella región. Este predicaba demostrando bíblicamente que Jesucristo es Dios y que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. A más de esto, predicaba que el creyente verdadero debe ser santo. Las aseveraciones expuestas por él hicieron mella en el ánimo de Antonio y Francisco, los cuales decidieron aceptar el mensaje, renunciando a su antigua religión y a sus bienes materiales. Fueron bautizados por este varón en el nombre de Jesucristo a mediados del mes de mayo de 1924. Pocos días después, lo suficientes para que ellos aprendieran de su padre en el Evangelio, no solo los puntos en mención, sino otros vicios doctrinales del predicador Agapito Soto, como visiones, revelaciones, sueños y otros. Partieron autorizados por él para predicar por donde fueran pasando. Llegaron a Villa del Nombre de Dios y ahí se dedicaron a evangelizar a sus habitantes. Incluso se atrevieron a interrumpir la celebración de una misa en la parroquia del pueblo, logrando con ello una gran arremetida de los católicos, pues con grande violencia los expulsaron del refrendido templo. De ahí decidieron, dejando las provisiones que habían en las tiendas de Silas en manos de los pobres, salir con el rumbo de Torreón. Los vecinos, quienes aún recuerdan a tan legendarios personajes, dicen que estos se habían vuelto locos y, habiéndose dejado crecer el pelo y la barba, se habían ido a pie por la carretera. En los albores del mes de agosto de 1924, algunos habitantes de la ciudad de Torreón, Coahuila, vieron llegar a estos dos personajes de raro aspecto, uno de pelo lacio y largo más abajo de los hombros, con barba larga, otro de pelo ondulado, abundante. Sus vestidos, aunque sucios, incluían sacos de buen vestir, su calzado, el de pelo lacio, botas tipo militar, y el de pelo ondulado, simples guaraches. El aspecto de ambos causaba extrañeza y cierto respeto. Su forma de hablar llamaba la atención a los habitantes de esa ciudad. Se proclamaban profetas de Dios y sus argumentos doctrinales eran el bautismo en el nombre de Jesucristo, la sanidad divina ungiendo con aceite en el nombre del Señor Jesucristo y el don de lenguas, como muestra del derramamiento del Espíritu Santo. También predicaban que el creyente debía llevar una vida completamente apartada del mundo y de todo aquello que tuviera procedencia de la bestia. Cabe aclarar que durante los pocos días que estuvieron en Villa del Nombre de Dios se dedicaron a leer la Biblia, y después de conocer y aprender algunos pasajes que fueron para ellos de mucha importancia, dieron paso a conceder más importancia a las revelaciones y a los sueños venidos, según ellos, por inspiración divina, cosa que trajo como consecuencia el casi completo desconocimiento
de las Sagradas Escrituras, al grado de llegar a enseñar a la gente que ellos no tenían necesidad de leer la Biblia, pues Dios hablaba directamente con ellos. Mucha gente llegó a creer en lo que predicaban, pues quedaban fuertemente impresionados por su aspecto personal y la actitud que asumían cuando en cierto momento se colocaban con la cara a la pared como en señal de meditación y de oración, para después, pasado un momento, volverse a la congregación diciendo, así dice Jehová, y entregarles el mensaje supuestamente revelado de Dios. Enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nombre bíblico. Quiero que notes lo que omite la historia de la luz del mundo. Ellos no te hablan de las prácticas de Saulo y Silas, no te hablan el asunto de adoptar un nombre bíblico, porque evidentemente no conviene a sus intereses. Pero la verdad es que no solo ellos, sino un montón de pastores, según he estado estudiando yo el libro de la Iglesia Cristiana Espiritual, se cambiaban el nombre. Ahora yo quiero decirles a todos los que nos escuchan, que son los mismos espíritus de siempre. No crean que nosotros no hemos vivido experiencias de gente estrafalaria que llega con túnicas, profetizando y cambiándole de nombre a la gente. Yo a nivel local no lo he visto, pero lo he visto en Ensenada, lo he visto en San Luis Río Colorado. Gente estrafalaria, loca, siempre con esa túnica, ese aspecto, ¿no?, de un profeta. Esto es algo, hermano, que está intrínseco en la forma de ser de nosotros, la mente caída del hombre de querer llamar la atención. El Señor renunció a los que buscaban la gloria propia, los fariseos que se vestían con túnicas largas para ser vistos de los hombres. Entonces esto es algo muy, muy común en el ser humano. Y hemos visto también ese fenómeno allá por los años 80, miramos este tipo de profetas estrafalarios en Ensenada, cambiándole de nombre a la gente, ¿no? Tú te vas a llamar Blasto, así dice el Señor. Santo Dios, y la gente asustada, ¿no? Así que no hay nada nuevo debajo del sol. Enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor, y que todos los que se convirtieran se agruparan en un solo pueblo, viviendo todos en comunidades exclusivamente cristianas, de ser posible un mismo techo para varias familias, viviendo como hermanos en Cristo. Aquí tenemos ya dos características que la Iglesia La Luz del Mundo no consigna y no comenta en la historia de su libro. No comenta la doctrina de los dos profetas chamagosos que enseñaron a Eusebio, y es lo que ahora vemos en La Luz del Mundo, la famosa colonia Hermosa Provincia y el cambio de nombre en aquel tiempo, y el asunto de hacer a un lado la Biblia para darle importancia a lo que diga el siervo de Dios. Debían juntar los sueldos el fin de semana y nombrar comisiones que compraran los víveres para toda la comunidad. Y sin decir a alguien ser dueño de algo, porque todas las cosas serían de todos y para todos. El medio evangélico de ese 1924 da razón de la presencia de estos hombres en Torreón y cómo lograron reunir una numerosa membresía. La congregación establecida en la avenida Aldama fue influenciada por la doctrina de estos personajes, y la mayor parte de la iglesia los recibió de buen grado, llegando a adoptar algunos argumentos doctrinales, no solo la membresía, sino aún la parte ministerial. De la ciudad de Torreón pasaron a otras de la misma comarca, lagunera, evangelizando a sus moradores. Pon atención en esta parte. Fue en San Pedro de las Colonias donde evangelizaron a Eusebio Joaquín González,
a quien bautizó Saulo. Esto sí lo dice el libro de la Iglesia de la Luz del Mundo, que Saulo lo bautiza en presencia del pastor Francisco Borrego. Lo que no te dicen es lo siguiente. Fue en San Pedro de las Colonias donde evangelizaron a Eusebio Joaquín González, a quien bautizó Saulo, siendo un fiel seguidor de estos profetas. Pues hasta se fue a vivir con ellos y les hacían las labores, y ahí dice el libro que lo traían como sirviente, ¿no? Ahora dice aquí, en presencia de Catarino Ortiz, 1. Francisco Borrego, el pastor, 2. Y Alfonso Esqueda, 3. Saulo, levantando la voz, dijo a Eusebio, no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. La Iglesia Cristiana Espiritual da testimonio que se oyó la voz, pero no la de Dios, sino que se oyó la voz de Antonio Muñoz, Saulo de Israel, profeta chamagoso, que le dice, no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Prueba de esto es que el mismo Antonio Muñoz se había cambiado a Saulo de Israel. Y el otro chamagoso, Francisco Flores, se había cambiado a Silas de Israel. Y en este libro te habla de que aún Catarino Ortiz, que era otro pastor, pastor de Tampico, había seguido esta farsa de cambiarse el nombre, y a él le llamaban Amado Barnabás. Mira, aquí abajo lo dice. Fíjate, son Catarino Ortiz, Francisco Borrego y Alfonso Esqueda, 3 testigos del bautismo de Eusebio, y Saulo el cuarto que lo estaba bautizando, 4 personas, 2 pastores y un hermano que también se la daba de profeta. Alfonso Esqueda es el que le dio la profecía, el Señor quita las sandalias de tus pies, según este libro. 4 testigos quedaron en la historia para saber que el que le cambia el nombre a Eusebio fue el profeta loco chamagoso Silas, Francisco Muñoz. Y ellos mismos se hacían llamar por otros nombres. Desde entonces, dice, cuando le cambia el nombre, tu nombre será Aarón. Desde entonces estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban. También en San Pedro se unió al saulismo Catarino Ramos, quien más tarde se hiciera llamar Amado Barnabás. Desde esta ciudad, Saulo y Silas, acompañado de Eusebio Joaquín y Francisco Borrego, emprendieron su viaje a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Qué bonito está ahí, yo he estado ahí con mi esposa. Para luego regresar por el mismo punto, pero ahora Saulo acompañado por 2 mujeres. Una de nombre Marta, que según él representaba el pacto antiguo, o sea, la bestia, y la otra llamada Noemí, que representaba el nuevo pacto, o sea, la iglesia del Señor. Pues mire qué profetas tan tremendos tenía Eusebio. Ven que todos estos traían nombres cambiados. Hay varios casos, pero no quiero aburrirte, porque a varios les cambiaron el nombre. Y aquí están las citas. Lo que vamos a hacer es sacar el PDF de este libro, o las partes que interesan, porque está muy grande este libro. Imagínate tú, tiene 769 páginas. El caso es que Eusebio es único testigo, ni siquiera su esposa lo pudo avalar.
que esa voz de trueno le cambió el nombre y que luego las estrellas en una teja. Y la historia mucho más humana dice que dos pastores y dos supuestos profetas autonombrados le cambian el nombre cuando lo bautizan. A juzgar por la forma tan chapucera como la Iglesia de la Luz del Mundo ha falseado su propia historia, yo creo que tiene mucha más credibilidad la versión de la Iglesia Cristiana Espiritual, de la cual Eusebio bebió, porque en su bautismo sí menciona a Francisco Borrego y a Saulo, que lo bautizan, pero él escribe que el cambio de nombre no se lo dieron ellos, sino Dios, y para hacerlo famoso. Bueno, hasta aquí el video. Espero que no te dejes engañar por las historietas de un hombre que hay muchas cosas que cambiaron y que no concuerdan, de un hombre que, es más, ni siquiera sabemos si es el testimonio de él, porque el libro dice que consultó hermanos que lo conocieron, etcétera, etcétera. Pero lo que se echa de ver es que la Luz del Mundo ha cambiado su historia según conviene a sus intereses. Bueno, te dejamos entonces con esta información y esperamos que todos los de la Luz del Mundo no se dejen engañar.